Nuestro invitado de hoy es Ignacio Utin. Él es periodista especializado en Europa Oriental, en Eurasia postsoviética y Balcanes, maestrando en Relaciones Internacionales, consejero consultivo del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, colaborador en medios de Argentina, Uruguay, España, Serbia, Rusia y Bulgaria, y publicó en el 2018 el libro de Construcción, Crónicas y Reflexiones desde la Europa Oriental postcomunista. Hola Ignacio, ¿cómo te va? Gracias por visitarnos en la televisión pública. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a ver, por ahí primera pregunta básica. ¿Cuál es el motivo por el cual el gobierno bielorruso podría estar armando esta especie de operativo de atracción de migrantes y de desplazamiento luego a las fronteras de la Unión Europea? Bien, podemos hablar de una suerte de extorsión. Digamos que Lukashenko pretende tres cosas. En principio, en agosto del año pasado hubo elecciones, como decía el informe, sí. El 9 de agosto del 2020. Estas eran las sextas elecciones de Alexander Lukashenko como presidente de Bielorrusia y oficialmente ganó por el 80% de los votos. Como es una cifra disparatada, ridícula, que absolutamente nadie puede creer, hubo manifestaciones. Estas manifestaciones fueron respondidas con muchísima violencia, con detenciones sistemáticas, con tortura, con el exilio de representantes de la oposición. Entonces, el primer punto central que busca Lukashenko es legitimidad. Que los gobiernos extranjeros, que los gobiernos de la Unión Europea, por ejemplo, lo reconozcan como presidente legítimo. ¿Cómo se logra eso? Por ejemplo, negociando. Si tenemos una crisis y tenemos que negociar, tenés que negociar conmigo, con el presidente de Bielorrusia. Si te sentás a negociar conmigo, me estás reconociendo como presidente legítimo. Ese es el primer punto. Claro. El segundo punto tiene que ver con fondos. En 2015, tal vez lo recuerden, hubo una crisis migratoria muy importante en Europa que implicó que más de 1 millón de personas solicitaran asilo. A partir de la guerra civil en Siria. Exactamente, en su gran mayoría de Siria. Y una de las formas de resolver eso fue dándole muchísimo dinero a Turquía. Sí. Para que no ingresara todo este flujo migratorio. Entonces, Lukashenko también está buscando esos fondos. Si quieren resolver la crisis, denme dinero. Y el tercer punto es, a partir del año 2020, a partir de estas elecciones, de la represión, de las torturas y demás, hay sanciones muy importantes, sanciones políticas y comerciales muy importantes, no solo sobre el Estado bielorruso, sino sobre individuos que son parte del gobierno, incluyendo a Lukashenko y a sus hijos. Entonces, esos son los tres reclamos. Que los reconozcan, que le den dinero y que levanten las sanciones. Sí, está buenísimo lo que marcás, el tema del reconocimiento. Y de hecho, vimos una comunicación entre Angela Merkel y Lukashenko, directamente 2 llamadas telefónicas que se dieron en la semana, lo cual también habla de esa búsqueda de legitimidad, ¿no? Pensaba también el actor Rusia acá, ¿qué papel juega en todo esto? Hablan de que hay un acuerdo entre Bielorrusia y Rusia para avanzar en esto. Sabemos que Rusia también tiene esas tensiones con la Unión Europea. ¿Hasta dónde juega Rusia en este escenario? Es una gran pregunta, porque por un lado Lukashenko hoy por hoy se está sosteniendo solamente porque lo apoya Putin. El tema es ¿hasta cuándo lo va a apoyar? Porque cuando esta semana, en el medio de esta crisis migratoria, con miles de personas en la frontera muriéndose de frío, muriéndose de hambre, en el medio de esta situación caótica, Lukashenko se le ocurrió amenazar a la Unión Europea con cortar el gas. El gas no estamos todavía en invierno en Europa, pero sí es época de frío, ya se está consumiendo mucho gas. Y ese gas viene de Rusia, con lo cual cortar el acceso de la Unión Europea... Porque los gasoductos pasan por Bielorrusia, al menos parcialmente. Los pasan por Bielorrusia, claro. Y por Ucrania también. Y por Ucrania, claro. Con lo cual, cortar el acceso de Europa a ese gas es arruinarle parte del negocio a Rusia. Rusia no lo va a apoyar de ninguna forma. Ahora, otra cosa que estuvo pasando esta semana, que es muy importante, es Rusia está construyendo desde hace años un gasoducto que se llama Nord Stream 2, que es un gasoducto que va hacia la Unión Europea, pero esquivando a Bielorrusia y Ucrania. Es decir, va por el mar, va directamente de Rusia hacia Alemania. Fue un debate eterno, qué significaba este gasoducto, si era un arma de Rusia para influir en la política de la Unión Europea. El tema es que este proyecto fue legal, fue aprobado. Ahora falta que se certifique y pueda empezar a funcionar. Y eso tiene que ser en estos meses. Esta semana, casualmente, el martes, Alemania paralizó la certificación de este gasoducto. Claro. Todo tiene que ver con todo. ¿Por qué paralizó la certificación? Oficialmente por una cuestión técnica. ¿Y cuál sería la sospecha? Porque Alemania
aprobó la construcción de ese gasoducto. Era un proyecto conjunto entre Alemania y Rusia que, como vos decías, Ignacio, le permitía a Rusia abastecer de gas a Europa sin pasar por estos aliados incómodos, como aliados o semialiados como Ucrania y Bielorrusia, ¿verdad? Sí. O ex aliados en todo caso. Habría que ver si no tiene que ver también el tema del cambio de gobierno alemán, porque ahí también, digo, la alianza que se está tejiendo con los verdes, posiblemente no son muy anti-Rusia los verdes, entonces también podría haber algún tipo de esperar un poco a que se defina un nuevo gobierno. No sé qué pensás, Ignacio. Yo pienso que el proyecto está aprobado, el proyecto va a funcionar eventualmente y va a perjudicar tanto a Ucrania, que hoy por hoy está muy alejado de Rusia. Hoy por hoy, de hecho, para que se den una idea de las relaciones entre Rusia y Ucrania, hoy no hay vuelos directos entre los dos países. Y la relación entre Rusia y Ucrania es como la relación entre Argentina y Uruguay. Son dos países que no solo están al lado, tienen mucho en común. Ignacio lo mencionaba, pero se teme, no sé si es correcto el peligro, si es concreto, digamos, pero se teme una invasión rusa sobre el este de Ucrania, digamos, ¿no? Es un fantasma que está todo el tiempo, ¿no? Y está pasando al mismo tiempo. Según Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, hay cerca de 100.000 soldados rusos en la frontera entre Rusia y Ucrania. De ninguna forma va a haber una invasión, más allá de que el gobierno ucraniano viene diciendo desde el 2014 que Rusia invadió Ucrania, por la península de Crimea, por la crisis en Donbass, la guerra en Donbass que lleva más de 7 años, pero una nueva invasión yo creo que es una cuestión, es muy descabellado que pueda pasar algo así. Ignacio, hablan de una cortina de humo del tema migratorio para tapar una avanzada militar también de Rusia hacia territorio ucraniano. ¿Crees que puede haber una manipulación también para esconder otros temas que son, digamos, más asociados a la seguridad internacional o al proceso de militarización que puede haber en la frontera con Europa? ¿Cómo ves el tema? Yo creo que sí, efectivamente es una cortina de humo, pero no solo para Rusia. Tengamos en cuenta que la movilización de soldados rusos dentro del territorio ruso hacia la frontera con Ucrania es en respuesta a una movilización de tropas de la OTAN en el Mar Negro. Sí. Entonces lo que termina pasando es que una acción responde a una represalia que es contra una acción que responde a otra cosa y ya no se sabe dónde arrancó y qué responde a qué. Es muy difícil buscar el origen, pero de alguna forma a todos los beneficia. Porque hasta ahora hemos hablado de Rusia, hemos hablado de Bielorrusia, y nos estamos olvidando de un actor fundamental en este conflicto, que es Polonia. Y al gobierno polaco, esta situación le viene realmente muy bien, porque el gobierno polaco, Polonia tiene desde el año 2015 un gobierno ultranacionalista, que podemos debatir si es de extrema derecha o no, pero está por ese lado. Soberanista, dicen ellos, ¿no? Soberanista, sí, democracia y liberal le llaman. Pero en los últimos meses el gobierno polaco, Polonia es miembro de la Unión Europea, es miembro de la OTAN, el gobierno polaco está en una disputa muy importante con la Unión Europea porque la justicia polaca dijo que las leyes de Polonia están por encima de las leyes de la Unión Europea, algo que no le gusta nada a la Unión Europea. Y se empieza a hablar de sanciones, de restricciones y demás. De las deportaciones, ¿no? Las deportaciones ilegales que Polonia parece como que no responde a las lógicas también de Europa y entonces avanza. No aplica la política migratoria europea. Directamente con Desde el año 2015 se negó a aplicar todas las políticas migratorias que proponía la Unión Europea, en principio en el 2015, cuando fue la gran crisis migratoria, pero hoy también lo sigue haciendo. Entonces, en el medio de la crisis en 2015, Polonia no aceptó a un solo refugiado. Hoy, que tienen a miles de personas muriéndose en la frontera, tampoco están dejando pasar gente. Y es peor aún, a los que lograron cruzar irregularmente, está bien, cruzaron irregularmente, pero están en territorio polaco, los expulsaron en forma automática. Y esto no solo es una cuestión humanamente horrible, sino que va en contra del derecho internacional. Está en contra del estatuto, de la Convención del Estatuto de Refugiados, que dice un Estado firmante de este estatuto no puede expulsar automáticamente a un migrante, porque el Estado no tiene por qué saber por qué esta persona cruzó irregularmente, qué la obligó a cruzar una frontera de esa forma. Quizás si la devuelven a su lugar de origen o al lugar de donde venían en ese momento, corre peligro su vida, corre peligro su libertad, con lo cual hay que analizar el caso, no se puede expulsar automáticamente. Y eso Polonia lo sabe y no lo está cumpliendo. Ignacio, ¿vos estuviste en Bielorrusia? Estuve en Bielorrusia. ¿Y cómo te fue? Contanos brevemente cómo te fue. Estuve detenido en Bielorrusia. ¿Por qué? Por estar en un lugar donde aparentemente no podía estar. Y lo cierto es que en cualquier lugar, en general, si estás en un lugar donde no
podés estar, te echan. Te y corren. punto. ¿Pero qué era? ¿Un museo, una plaza? No, era un lugar cercano a la frontera. Ah, ok. Relativamente ¿Y estabas cerca de la acreditado frontera. como periodista o fuiste de No, turista? no, Ah, estaba como estabas turista. trabajando. Ah. Pero en lugar de decirme no puedes estar acá, Sí. salí. Te detuvo la policía. Me detuvo. En realidad, en Bielorrusia no hay policía. Hay una especie de policía militarizada que se llama milicia. Sí. Me detuvo la milicia, me detuvieron, fueron algo así como 20 soldados que me rodeaban. Y yo no tenía nada, tenía una cámara, no mucho más que eso. Y sí, pasé esa noche detenido, me hicieron pagar una multa y no mucho más, simplemente me quedó una buena anécdota. Pero me dio la oportunidad de charlar con los soldados en toda esa noche, porque en Bielorrusia el servicio militar es obligatorio, con lo cual los soldados son chicos, jóvenes claro. muy chicos. ¿Se habla ruso? Se habla ruso, tanto el ruso como el bielorruso son idiomas oficiales, pero el ruso es un idioma mucho más popular. Claro, claro. Ignacio, te agradecemos mucho esta visita en la televisión pública. Cuando haya algún otro conflicto o cuestión en el este europeo, cosa que nos va a acompañar. Yo tengo la sensación que el este europeo pasa un poco como con Medio Oriente, ¿no? Sí. Estas cosas que se van enredando tan complejas. Bueno, te volveremos a llamar. Será un placer. Gracias. Sí, que hay